Bienvenidos a Top Doctors, a vosotros dos, a María Magdalena Golsán, psicóloga en Madrid en Psicopartner, el doctor Luis Busto Martín es urólogo en A Coruña. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Gracias. Y bienvenidos Gracias a vosotros. a todos los espectadores que estáis ahí. Soy Joel Domínguez del equipo de contenido de Top Doctors España. Gracias por estar aquí, estoy encantado de estar con dos profesionales de la salud y con todos vosotros. Este es el segundo webinar que hacemos, es con motivo del Movember, es el mes de concienciar al hombre de la importancia de cuidar y vigilar su salud, tanto a nivel sexual como a nivel mental. Y es el segundo que hacemos. El primero que hizo nuestro departamento de contenido lo hizo mi compañera Mireia Frías, se lo hizo el pasado 19 de octubre por el Día Mundial de la Mama, que contó con la doctora Julia Rodríguez, que es cirujana también en Coruña, doctor Busto, con la doctora Paula Sedano, que es oncóloga en Marbella, y con Pilar Rioja, que es cirujana también, cirujana de la mama en Córdoba. Así que gracias también a las tres por su colaboración en su momento y ahora gracias a ustedes dos por estar aquí. Entonces hoy, como os decía, estoy acompañado por dos especialistas ahora mismo de la salud, la señora María Magdalena Golsán, psicóloga en Psicopartner en Madrid, es psicóloga y sexóloga. Es experta pues, en disfunciones sexuales, eyaculación precoz, es experta en violencia de género, en terapia de pareja, muchas cosas que nos van a ayudar hoy. Y por otro lado está el doctor Luis Busto, que se dedica un poco más a la parte práctica, intervencionista, por así decirlo, de los problemas de urología. Es experto pues, en cáncer de próstata, en disfunciones sexuales y sobre todo a nivel de cirugías, pues, por ejemplo, en el método Rezum, en prostatectomía, etc. Así que nada, gracias a los dos por estar aquí. Es un placer contar con dos especialistas como vosotros en este webinar. Así que de parte de todo el equipo de Top Doctors que hoy represento, gracias por acompañarnos y espero que lo paséis más o menos bien en estos minutillos que vamos a compartir. Gracias por la invitación. Genial, muchas gracias. Pues como decía, el motivo de este webinar es el Movember, el movimiento pues, para concienciar al hombre sobre la importancia de prevenir enfermedades, de concienciar su salud, de cuidarse, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, no sé, la primera pregunta creo que es pertinente empezar. No sé si quieres empezar usted, doctor Busto. ¿Cuál es la importancia del Movember y si cree que es necesario un movimiento como este? Sí, pues un poco como comentaba antes, realmente es necesario que la gente se conciencie de que hay pruebas que pueden salvar la vida y hay gente que es que no lo sabe. Entonces, bueno, esto, pues toda la publicidad que hay al respecto y toda la concienciación que sale en las noticias, etcétera, siempre es bueno, porque lamentablemente siempre vemos casos de gente que, pues por un poco por miedo o por dejadez o por desconocimiento, pues no hace estos chequeos y posteriormente pues su vida acaba antes de lo que podría haber acabado si se hubiesen, ¿no?, controlado. Hay ciertas patologías que al ser tan frecuentes es muy importante que se recuerden que hay que mirárselas para intentar solventarlas si surgen y cuanto antes se solventen pues mejor para la supervivencia del paciente sin ningún tipo de duda. Entonces esto es totalmente recomendable y siempre se suele hacer en patologías de todo, ¿no? Pero en las más frecuentes. Y el cáncer de próstata concretamente en los hombres es la segunda patología más frecuente y la tercera causa de muerte, ¿no? Entonces, bueno, oncológica, quiero decir. Por ese motivo sí que creo que es muy, muy importante pues, hacer este tipo de eventos y hacer concienciación tanto online como en los otros medios de comunicación. ¿Y usted, María, qué opina? ¿Por qué es importante este movimiento? Yo considero que es importante porque es necesario darle visibilidad a la salud del hombre, o sea, no solamente a nivel de enfermedades, como puede ser el cáncer de próstata, por ejemplo, como comentaba el doctor Busto, sino también en cuanto a salud sexual, ¿no? Y si bien es cierto que me parece una labor importante la del oncólogo y la del sexólogo y psicólogo, el de acompañar a una persona con cáncer para que pueda ver la sexualidad desde otra perspectiva o desde otro paradigma, considero que también es importante tener la capacidad de disfrutar la sexualidad de una manera plena y sin malestar, sin frustración, sin problemas de autoestima y poder darle una perspectiva, un enfoque más natural, ¿no? Porque al final el sexo es parte de la vida. ¿Cree que el hombre necesita más que la mujer esta concienciación de vigilar su salud, de vigilar un poco, ya no solo eso, a nivel físico, a nivel de unas enfermedades, pues con nombres y apellidos, ¿no? Con cara y ojos, sino eso, pues problemas sexuales? ¿Cree que el hombre, por norma general, tiene esta necesidad de que le recuerden más, que se cuide, que vigile su salud?
Bueno, yo creo que hay más afectación por la sociedad en la que vivimos, que se centra mucho en el concentrismo, que responsabiliza al hombre del placer sexual de la pareja. Yo creo que hay mucha más vergüenza asociada a esto, entonces les cuesta más pedir ayuda, les cuesta sentarse delante de un profesional y reconocer que tienen un problema en su funcionamiento sexual, porque hay una gran losa que está a sus espaldas, ¿no? A día de hoy todavía, aunque estemos en el siglo XXI, sobre la posibilidad de no funcionar correctamente, ¿no? O lo que consideramos que es funcionar correctamente, que luego veremos que hay muchos mitos y creencias erróneas al respecto que se van difundiendo, ¿no? ¿Y usted, doctor? Entonces creo que es importante concienciar sobre ello, desmitificar, reestructurar las creencias, la educación sexual, acompañar al hombre dentro de su propia sexualidad, ¿no? Que cada uno vive la sexualidad de manera muy diferente y son totalmente lícitas las distintas formas mientras sean saludables, ¿no? Y no hagan daño a terceros. No sé si tiene que añadir Sí, usted algo al respecto. no, la verdad es que no. O sea, veo que todo es, bueno, ya sabes mucho más de esos temas que yo, ¿no? En ese sentido. Yo me centro un poco más en el tema orgánico y lo que vemos últimamente sí que existe un gran componente psicológico al respecto, ya sea por motivos, pues eso, de estereotipos, mitos, educación, nivel cultural o cultura en sí. Diferentes culturas también, diferentes conceptos de lo que tiene que ser una sexualidad correcta o incorrecta. A nivel de, claro, yo intento, en mi caso, intento solamente centrarme un poco desde la causa orgánica, porque si la causa psicológica ya es muy amplia y hoy en día es el 50% o más de las disfunciones eréctiles que vemos en la consulta. Y todo esto es posible un poco Sí, Luis, si me permites un momento, en este caso, fíjate, siempre cuando acuden pacientes a terapia sexual, siempre les recomiendo que pasen primero por urología y que se hagan pruebas para poder descartar esas causas físicas, ¿no? Correcto. Porque así, bueno, se descarta el tema hormonas, se descartan los problemas físicos y podemos seguir trabajando, aunque existan esos problemas, también se puede trabajar igualmente. Yo creo que la coordinación es importante en estos casos, ¿no? 100%. Y además de eso, sí es cierto que la mayor parte de los casos que me llegan a mí particularmente, sí hay un alto componente psicológico, pero ¿hasta qué punto podemos diferenciar también lo físico de lo psicológico, ¿no? Yo creo que está todo tan relacionado, ¿verdad? Sí, mucha gente me refiero que después de la pandemia, sobre todo, se ha visto un clarísimo momento, por lo menos en nuestra consulta, de gente de menos de 50 años que no tienen factores de riesgo cardiovasculares y a nivel analítico, etcétera, están bien, que tenían, y ha sido como disfunciones eréctiles un poco abruptas, aunque hay gente que las tenían ya desde hace tiempo, pero muchos de ellos ves que tienen, pues posiblemente por la pandemia, que la gente tiene en la cabeza ya otras cosas que no solamente, bueno, pues eso, todo el trauma que hemos pasado todos, efectos prácticos, a todo el mundo le ha afectado esto. Y a unos más, otros menos, a unos de forma consciente e inconsciente, pero al final, pues bueno, hay mucha gente que ya no rinde como rendía antes, es un poco lo de... Eso, vamos, me parece muy interesante lo que comentaba, que como que se responsabilizaba al hombre de la satisfacción, ¿no? Algo así, de la satisfacción de la relación. mujer o de la satisfacción a nivel de pareja, porque como es un clásico, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, que no hay mujeres que no llegan al orgasmo, sino hombres inexpertos, ¿no? O sea, ahí se deposita toda la responsabilidad en el hombre y no en la mujer de decir lo que le gusta, de poder expresarlo, de tener esa apertura, esa libertad, ¿no? Correcto, hay muchas, y bueno, muchos hombres que tienen unos estándares que Dios piensa que tiene que hacer eso y que eternamente tiene que hacer eso, y no llegar a esos niveles cuando tiene 50 años o 45 les puede frustrar. Bueno, la falta de educación sexual y la pornografía clásica también ha hecho mucho daño, ¿no? Porque igual que también es un recurso potente que está ahí, no tener otras referencias es lo que realmente hace daño, ¿no? O sea, creer que eso, que es ficción, que es una película y que hay unos roles, ¿no? Creer que eso se ajusta a la realidad y tener unas expectativas altísimas y frustrarse mucho cuando no lo consigue. Eso lo veo a diario. Correcto. Totalmente, sí. O sea que bueno, en esta línea es que justamente el otro día estamos haciendo una formación, bueno, más que una formación, estamos refrescando conceptos aquí en el departamento de contenido y estábamos trabajando con Google Analytics, bueno, un poco revisando el de datos, de tráfico, web y demás. Y a tiempo real nos llamó mucho la atención que la mayor parte o un 80% de los artículos que estaban siendo leídos en ese momento, la mayor parte eran sobre salud sexual masculina de hombres, de problemas de disfunciones, de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, de falta de deseo sexual. Entonces, creo que es un poco, es eso, de seguir un poco la línea que estábamos contando ahora, ¿no? De
al hombre le cuesta pedir más ayuda a nivel de salud en general, pero sobre todo por algún motivo, no sé si es por puro pudor, por pura vergüenza, por responsabilidad, como decía María, en temas de carácter sexual o de salud, lo que tenga que ver con el pene en este caso, es como que parece que cuesta todavía más, ¿no? Es un poco esa línea de... No sé, Sí, no sé porque si es se cultural mide la o... autoestima, la autoestima y el valor del hombre en base a su pene, ¿no? Por eso contaba antes la parte de la sociedad coitocentrista y androcentrista, hasta qué punto se responsabiliza al hombre y qué favor se le hace también al hombre, ¿no? Ni a la mujer ni al hombre, desde luego, porque al final vosotros vivís la sexualidad con mucha más presión, con muchas expectativas que se generan, y entonces, claro, cada vez que algo no funciona según lo esperado, según las expectativas, ya hay una preocupación, ¿no? De soy menos hombre, mi autoestima está afectada, ya no tengo el Correcto, mismo valor porque no puedo cumplir lo que se espera de mí, etc. correcto, correcto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella. Sí, sí. Perfecto. Entonces, como decíamos antes, es importante, pues para estas cosas es importante, antes de encontrarnos con el problema, aunque muchas veces el hombre acude al especialista, en este caso más al sexólogo y al andrólogo y el urologo, cuando tiene problemas de carácter sexual, ¿no? Pues como decía María, de no sentirse realizado, sentirse responsable o Sobre tener... todo, sentir que no satisface a la pareja, que es lo que más preocupa y lo que más pesa. Claro, entonces, esa sensación es lo que acaba provocando que al final sí que se acuda al especialista, pero igual esta motivación, que decir, el ir al médico cuando se está muy presionado y demás, pues igual no llegaría a estos niveles de tensión y de estrés si se fuese antes, ¿no? Entonces, es la línea de lo que decíamos un poco al principio, la importancia de prevenir, de dar a conocer, de hablar con naturalidad, ¿no? De los problemas al final pues tanto de carácter sexual como de carácter de salud en general. Entonces, no sé si tienen alguna opinión al respecto en esto y si querían un poco destacar también la importancia del chequeo, del chequeo médico, de ir revisándose periódicamente pues, salud, ya no solo a nivel de sexual, a nivel prostático, sino de salud en general, para evitar que problemas que igual son menores, como decía al principio el doctor Busto, problemas que no son tan importantes ahora mismo, dentro de un año cuando me duela o cuando ya no pueda más a nivel de estrés o lo que sea, y vaya al médico ya no tengan marcha atrás. No sé si querían apuntar algo sobre la importancia del chequeo, de las revisiones periódicas, de cuándo deben hacerse, quién debería hacérselas, a quién deberían acudir, si al urólogo, si al psicólogo, si al sexólogo. Bueno, yo considero que primero hay que descartar causas físicas, o sea que acudir al urólogo lo considero muy acertado, ¿no? Pero como he comentado antes, creo que se puede hacer una buena coordinación y un buen trabajo, tanto si tiene un problema físico como si finalmente no lo tiene, ¿no? Porque si no hay ese problema físico, abordaríamos el tratamiento desde un punto de vista psicológico y sexológico, trabajaríamos ansiedad, autoestima y trabajaríamos con pautas basadas en la evidencia científica. Y si tuviera un problema físico, pues claro, habría que tratarlo desde el punto de vista médico, pero también ayudando al paciente a que se adapte a su nueva vida, ¿no? Con este problema o con esta disfunción que antes no tenía. Y yo creo que eso también es importante. Sí, bueno, desde mi punto de vista, o sea, la pregunta exactamente, ¿me puedes volver a repetir? No... Bueno, es que he dicho tantas cosas que no era una pregunta como tal, sino era más bien una reflexión con una pregunta al final, pero realmente no era una pregunta. No, ahora sí, quería un poco de la importancia del chequeo médico, pues para, quizá el chequeo, las revisiones, quizá para Sí, bueno, un evitar poco males mayores antes de tiempo. sí, pues que eso depende un poco de la edad. Pues, decir, la pregunta no. Básicamente, en función de la edad, alguien de 20 años no se tiene que andar chequeando. Eso es muy importante también que la gente lo tenga claro. En función de la edad que tengas, tienes unos riesgos para tener un tipo de enfermedades. Y por lo general, claro, yo estoy hablando muy desde el punto de vista médico puro y duro, ¿eh? O sea, a nivel de salud, de tu supervivencia. Y para eso ya existen unas pautas. Por ejemplo, cáncer de testículo, gente joven, o cáncer de mama en chicas de 25, autoexploración, ¿no? No hace falta hacerse una mamografía y no hace falta ir al urólogo a hacerse una ecografía de testículo para ver si tienes un tumor de testículo, aunque sea un tumor frecuente en gente de 20 años. No sé si me entendéis un poco Sí, por sí. dónde van los tiros. Ujú. El porcentaje de pacientes que están afectados, en general, siendo jóvenes, es muy bajo. Entonces, bueno, cierto es que yo me hago una analítica todos los años más o menos completa
Y también me hago, pues a partir ya que me aproximo a los 40 con esto de la sangre oculta en heces, por lo de cáncer de colon, porque ya empieza a ser algo que sí que ya empieza a subir de frecuencia, pero nunca me he mirado antes nada. Quiero decir, que a la gente tampoco hace falta preocuparla. Está bien ir al médico a mirarte algo a partir de los 35, 40, pero eso, una analítica, algo que no sea muy traumático y bueno, eso lo que sí que tienes que hacer desde el 100% es que si tienes algún tipo de problema, preocupación, etcétera, pues pedir asistencia, ya sea si tienes algún problema psicológico, pues buscar ayuda si tú ves que no se solventa solo o algún problema médico, lo mismo, si te duele algo, pues un tiempo hay que ir al médico, no puedes estar esperando a que se te cure solo, si no se te cura hay que ir al médico, pero de ahí a hacerse chequeos de forma regular cuando eres joven, yo creo que no es necesario. Los chequeos más básicos que sea la autoexploración uno mismo, una analítica de vez en cuando, porque siempre puede haber alguna cosilla, pero en general no lo recomiendo. A partir de los 50, cuando uno llega a la edad de... Ahí sí. A partir de ahí el número de tumores es muy avanzado y sí que es recomendable para evitar problemas posteriores. Chequearse, sí, sí. Uno al año, ¿no? ¿Estaría bien? Sí, 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 sí. Bueno, y luego los que te toquen, depende del riesgo que tengas. Hay gente que tiene, claro, hay gente que tiene más riesgo, por ejemplo, gente que tuvo tema genético, ¿no? Gente que tiene cáncer de colon, igual tiene que hacerse una colonoscopia al año o dos, no los que le toquen, no lo sé. Pero por lo menos, en función del riesgo que tenga cada uno y de la edad que tenga cada uno, hacer los controles pertinentes, que en casi todas las sociedades científicas ya hay unas pautas para ello. De acuerdo. Doctor Busto, en cuanto a las enfermedades exclusivas que afectan al hombre, ¿no? Las más conocidas, digamos, que serían en este caso, a nivel físico, me refiero, serían el cáncer de próstata y el cáncer de testículo. No sé si podría explicar un poquito en qué consiste cada una de estas dos enfermedades, a quién afecta más, Sí, bueno, en a ver, rasgos a nivel en urológico, particular. a Claro. nivel urológico, a nivel urológico diría yo que incluso existen más, una cosa que la gente a veces no sabe, cólicos de riñón, piedras de riñón, está lleno de gente con piedras del riñón. Y es algo que, bueno, que no mata, pero es muy molesto, ¿no? A nivel de los tumores de próstata o de cáncer de testículo, pues bueno, básicamente el cáncer de próstata es un tumor que suele aparecer a partir de la mediana edad, de 50 años, no da síntomas, y de ahí que haya que hacerse una analítica, pues todos los... Perdón, un segundo. Me acaba de llegar ahora una... No, aclarado. Es que me acaba de llegar un mensaje del hospital, pero disculpa. Bueno, eso, que al final el cáncer de próstata a partir de los 50 años no da síntomas y por ese motivo hay que hacerse una analítica y un tacto rectal anualmente. El cáncer de testículo es algo un poco más esporádico, no es tan frecuente ni mucho menos como el cáncer de próstata y suele aparecer en gente de mediana edad, perdón, de jóvenes de 20 años y luego también aparecen en edades más tardías, hasta los 40. El síntoma típico del cáncer de testículo es que te aparezca como un aumento del tamaño del testículo de forma irregular y que sea duro. Y eso, como comentaba previamente, la forma de diagnosticarlo es básicamente haciéndote tú una autoexploración. No vas a ir al médico cuando tengas 25 años a que te exploren, no es necesario, pero sí que es un tumor frecuente y sí que es muy recomendable, a cuento del Movember, etcétera. Es importante que la gente sepa que, bueno, hay que explorarse los testículos y si alguien nota algo raro, ahí sí que hay que luego hacerse una ecografía o alguna prueba de imagen. Casos de cáncer de testículo conocidos, conocéis todos. Concretamente, por ejemplo, a Molina, el guardameta del Deportivo, lo operó mi padre de cáncer de testículo, que es una cirugía muy sencilla, pero bueno, hace mucho tiempo, pues eso, le quitó el testículo. Armstrong también, bueno, hay muchos casos de futbolistas o de deportistas profesionales que han tenido estas patologías. El de próstata, pues como se da en gente más mayor, pues es algo menos frecuente, pero gente que ha muerto porque no se han chequeado, también hay conocidos. A mí me gusta mucho la música y no sé si conocéis a Frank Zappa, que era pues uno de los años 70 muy conocido, que se murió de eso, y uno de los Ramones también, murió de cáncer de próstata, el guitarrista de los Ramones. Bueno, por deciros unos que yo recuerde, ¿no? Pero hay mucha gente que no se chequearon y lamentablemente pues su vida terminó antes por estas cosas, ¿no? De ahí la importancia un poco de saber que eso, que en el cáncer de testículo la gente de 20 a 40 años se tiene que autoexplorar, si notan algo raro, ir al urólogo para hacer una ecografía testicular y el cáncer de próstata a partir de los 50, así como recomendación global, ir al urólogo o por lo menos asegurarse de que en el médico de cabecera le están haciendo el PSA. Eso es una sustancia que produce la próstata y es con lo que se controla si uno tiene o no tiene riesgo de tener cáncer de próstata, ¿no? De acuerdo. Y a nivel de tratamiento, por ejemplo, del cáncer de próstata, que es al final lo que más ve usted, más o menos, una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿qué procedimientos siguen ustedes a la hora de iniciar un tratamiento? ¿Qué opciones de tratamiento hay? Y sobre todo también me gustaría que profundices un poco en las nuevas variantes, los nuevos tratamientos que hacen, pues como el método Rezum y demás, que son Sí. terapias novedosas que han revolucionado un poco el concepto de
de cáncer de próstata como tal. No sé si podía eso, hacernos un poco de resumen de Sí, bueno, los pasos el a seguir. Rezum, Dígame. o sea, ahora mismo el último para el cáncer de próstata desde hace 15 años es el robot Da Vinci. El Rezum es para el tratamiento benigno de cáncer de la próstata. No tiene nada que ver con esto. Vale, Bueno, vale. es de la próstata, pero no es, hay un poco de confusión de conceptillos. Uno es para tratar una cosa benigna, lo del Rezum, que es meter vapor de agua en la próstata, y eso es para hacer mejor pis. Y luego lo otro es el robot Da Vinci, que es lo que se hace para cortar la próstata entera y extraerla entera. Quería un poco dar la importancia del cáncer de próstata. Es básicamente lo que comentaba previamente, que la Sociedad Española de Oncología Médica refieren que hubo, pues, de cáncer de colon, de forma global, 44.000 casos en España, nuevos, pero de próstata hubo 33.000. Y luego lo siguiente era pulmón, con 20.000, y el cáncer de mama también estaba en 30 y pico mil, que es un cáncer muy frecuente. De forma global, el cáncer más frecuente del mundo debe ser el de mama si descartamos los de piel, ¿no? Quiero decir que con esto, que estas son patologías muy frecuentes que todo el mundo va a conocer que le va a pasar a alguien o no, y por eso un poco lo importante de recordar todas lo que comentamos de tratamiento, diagnóstico, etcétera. Cuando uno diagnostica el cáncer de próstata, que suele hacerse por una biopsia de próstata cogiendo unos fragmentos, pues lo que se puede ofertar son 3 formas de operarlo, o de tratarlo, perdón. La cirugía, que es extraer la próstata entera, la radioterapia, y bueno, son 2 formas, perdón. Y luego esas 2 formas tienen otros métodos distintos. La radioterapia puede ser de forma externa, que te lo den con un aparato desde fuera, o poniéndote unas semillas en la próstata. La radioterapia siempre ha de utilizarse únicamente para gente que orina muy bien, que no tienen dificultad urinaria, ya que la radioterapia se lo va a empeorar, y para gente ya que son un poco mayores, ya que a largo plazo la radioterapia puede dar problemas en los tejidos que ya estén curados, pero que queden dañados. Y luego la técnica la que principalmente hacemos nosotros son las cirugías, ¿no? El último método es el robot Da Vinci, que lo que hace es facilitarte un poco la técnica. Aquí la idea es extraer toda la próstata entera, cortándola, y luego volver a empalmar la unión con la uretra, para que uno pueda orinar sin problemas y no le fugue la orina por dentro. Son técnicas que por lo general en 2 días y algo uno se puede marchar para casa, si sale todo estupendamente y no hay que hacer drenaje, incluso antes, al día y medio, más o menos. El paciente tiene que estar, pues, unos días con una sonda urinaria hasta que cicatricen los tejidos donde se ha quedado el hueco de la próstata, pues eso, para que no fugue la orina, se emplea una sonda. Y bueno, posteriormente, más o menos al mes o a los 2 meses, el paciente ya puede hacer vida normal, deporte o lo que quiera, y luego hacer sus controles de PSA con la analítica de sangre, que es un poco con lo que se controla lo del cáncer de próstata. Complicaciones, pues la típica es perder algo de orina, en función de la edad más o menos y en función de lo que se le pueda conservar el esfínter urinario. Y luego la disfunción eréctil, que también es muy condicionante de las estructuras que se puedan conservar y de las características del paciente, si previamente estaba bien o estaba ya con cierta disfunción eréctil, etcétera. Ya que esto siempre se va a deteriorar, nunca va a estar mejor de lo que estaba antes, siempre va a estar peor. De acuerdo. Y si... Es un resumen. Vale, pues es que me parece perfecto, pero además podemos hilar con lo siguiente. Entonces, en este caso, una persona que la operan satisfactoriamente de un cáncer de próstata y demás, todo sale bien, pero uno de los efectos secundarios asociados a esta cirugía, a ese tratamiento, es la disfunción eréctil. En este caso, el procedimiento, claro, creo que también es importante lo que decía usted ahora de si ya venía de antes o no, ¿no? Pero... Sí, se quedan con un 50-60%. Lo que dicen los estudios, si eres muy joven y estás estupendo, el 90 y pico % de los pacientes tienen erecciones y le conservas todo. Pero así de forma global, incluyendo gente mayor y gente joven, con una conservación de los nervios buena, se queda un 50-60% de los pacientes con erecciones, sin ayudas. O sea, siempre yo a los pacientes les explico que se quedarán con 50-60% de lo que tienen ahora. Si ahora está estupendo y no necesitan ayuda, pues seguirán quedando bien y podrán tener relaciones sin necesitar ningún tipo de ayuda. Si ya estaban mal o ya tienen que tomar alguna pastilla, etcétera, pues se quedarán peor y tal vez no puedan tener relaciones porque no les llegue, ¿no? De acuerdo. Perdón por la interrupción. No, de maravilla. A ver si María nos puede explicar un poco exactamente en qué consiste brevemente la disfunción eréctil. Sí, bueno, la disfunción sexual es un trastorno y que sobre todo también dificulta. cuando hablamos de disfunción eréctil, porque creo que el concepto no está muy claro, ¿no? Tampoco el de eyaculación precoz. Creo que son conceptos que todos los conocemos, pero
igual a veces asociamos pues, una disfunción eréctil a algo que realmente no lo es, o es un problema de una sola vez, o creo que no están muy claros los conceptos como tal. Por eso... Vale. Bueno, la disfunción eréctil en este caso, que está dentro de los trastornos sexuales o de las disfunciones sexuales, dificulta o impide el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias. Entonces, el problema llega cuando no conseguimos una erección suficiente en el 25% de los casos como mínimo, ¿no? O sea, cuando no hay ni siquiera un 25% de los casos en los que consigamos esa erección que necesitamos y que tenga la suficiente intensidad como para mantener el coito, ahí ya podríamos estar hablando de disfunción eréctil. De acuerdo. Vale, entonces, al final lo que es el origen, ¿no? Incluso su campo de intervención, tanto del sexólogo en este caso como del urólogo, claro, entiendo que el origen de la disfunción en este caso pues no tiene nada que ver una con la otra, el campo de actuación de uno y de otro. En su caso, doctor Busto, entendemos que es derivado de un problema físico, un problema existente en la próstata o en el pene o en la zona. No sé cómo cuando se presenta una persona, en este caso el ejemplo anterior era un paciente que había sido operado, una persona que tiene una patología física y presenta disfunción eréctil, ¿cuál es el procedimiento que realizan ustedes en consulta para tratar de devolverle un poco esa capacidad para mantener la erección? Eso se entiende fácil. Yo a todos los pacientes que vienen con disfunción eréctil les explico cómo funciona el mecanismo de erección. Y esos son 2 tubos hidráulicos. El pene tiene 2 tubos y si uno se fija lo podrá ver, y se llaman cuerpos cavernosos. Y eso se tiene que llenar de sangre. Para eso lo que hace cuando uno tiene estímulo visual o sensorial, lo que hace el cerebro manda óxido nítrico al pene y eso produce una dilatación de estos vasos. Esos tubos se hinchan de sangre y se produce la erección. Entonces, ¿cuándo hay problemas en este sistema o en este mecanismo? Pues cuando esos tubos están dañados, es decir, gente que tiene problemas cardiovasculares, ya que estos son como unos vasos sanguíneos grandes, y gente que tiene problemas cardiovasculares por diabetes o fumar, etcétera, típico de más de 50 años, suelen tener problemas en los vasos. Y luego otro caso que vemos, gente más joven, es gente que no consigue llegar a un estado de relajación mental suficiente, ya sea por estrés, etcétera, y su cerebro no envía óxido nítrico abajo. Eso es lo típico que veo en gente joven. Es gente que tú les haces una prueba para estudiar si los vasos tienen un buen acúmulo de sangre correcta y una buena entrada de sangre, que eso se puede medir ahí con un ecógrafo e inyectando una sustancia que dilata estos vasos y produce una erección artificial. Tú ahí puedes ver si estos vasos sanguíneos se llenan correctamente de sangre y si la entrada de sangre es correcta. Es lo típico que en la gente joven lo suelen tener bien, en general. Entonces, esta gente suele tener problemas más bien de que su cerebro no envía óxido nítrico al pene. El óxido nítrico es importante quedarse con el concepto porque esta es la sustancia que realmente produce la erección. El Viagra y todo este tipo de pastillas, que son todas más o menos similares, lo único que hacen es que evitan que se destruya el óxido nítrico que nosotros producimos. Entonces, es algo también interesante para entender cómo funciona y cómo actúan estas pastillas, ¿no? Y también al paciente para explicarle un poco qué soluciones tiene y qué no. Aquí, pues realmente la psicología es un campo que está muy, muy, muy dejado de lado en el mundo urológico, y que yo veo que es un campo muy, muy importante. En gente joven aún encima, de menos de 50 años, es, diría, lo más importante al respecto para conseguir mejorarle estas erecciones en esta gente. Porque posiblemente ahí el mecanismo que esté con alteración es el del óxido nítrico, que no llega al pene. María, por alusiones. Sí, yo les explico siempre el modelo bifásico de la sexualidad, de las ramas, la rama parasimpática y la rama simpática. Y en la misma línea que comentaba el doctor Busto, cuando una persona no tiene una erección es porque no llega a relajarse. Muchas veces desde el punto de vista psicológico, cuando no hay otras causas físicas. Entonces, si no se relaja, no hay manera de activar el sistema nervioso parasimpático y como dice el doctor, no llega el óxido nítrico a la sangre, ¿no? Entonces no hay manera de obtener esa erección y cuanto más nos preocupamos, peor todavía, porque empeora la sintomatología. Cuando vienen a consulta, los pacientes suelen estar preocupados, suelen estar ya con una rumiación importante, dando vueltas a los pensamientos que tienen al respecto y lejos de relajarse lo que hacen es frustrarse más, tener más ansiedad y esto, claro, dificulta poder relajarse para tener erecciones. Yo siempre les explico que esto es un proceso importante donde hay que trabajar la parte de la psicoeducación y, por lo tanto, entender cómo funciona la respuesta sexual, que es bifásica, ¿no? Que igual que en el caso de la erección necesitamos relajarnos, en el caso de la eyaculación funciona al revés, que es que se activa ese sistema nervioso simpático y necesitamos tener cierto grado de excitación y de activación. Y
lo primero de todo es naturalizar, ¿no? Que ellos entiendan que esto no solamente les pasa a ellos, que hay más personas a las que le pasan, que puede ser porque estén pasando por un momento de estrés en su vida y que la mejor manera es relajarse, permitirse disfrutar y no solamente tener como objetivo el orgasmo, tener una erección, ¿no? Sino disfrutar más de las sensaciones y que conecten más con esa parte emocional y con esa parte sensorial y dejen un poco de lado esa parte cognitiva y ese pensamiento que lleva a las rumiaciones. Porque al final entiendo que una persona que presenta una disfunción eréctil pues bueno, prolongada un poco en el tiempo, o aunque sea una vez de cada 4, que me decía, ¿no? Que es el mínimo estándar, una vez de cada 4 sí que genera estas inseguridades que entiendo que hacen que pues otros problemas sexuales también broten, ¿no? Como puede ser también la eyaculación precoz. Me imagino que está directamente relacionado, ¿no? Con la disfunción eréctil, que al final esa inseguridad, esa falta de confianza en uno mismo, en la capacidad de mantener la erección, pues puede derivar en otros problemas, incluso la falta de deseo sexual. Sí, así es. Hay ocasiones en las que están asociados los problemas de erección y la eyaculación precoz, aunque son las problemáticas que más se ven en el hombre, ¿no? Igual que la mujer, lo más frecuente es el vaginismo y la falta de deseo sexual, en el hombre lo que más se ve son los problemas de erección y la eyaculación precoz. Me he encontrado con numerosos casos en los que el hombre venía con los dos problemas y además, bueno, personas jóvenes de 30 y pico años, de 40 años, y a raíz de esos problemas de erección y de empezar a rumiar tanto los pensamientos, han empezado también a tener dificultades para eyacular, porque una vez que conseguían esa erección, tampoco eran capaces de relajarse para conseguir la eyaculación, ¿no? Porque primero me centro en que no rindo lo suficiente y no tengo esa erección, y después cuando consigo la erección lo que quiero es mantenerla el máximo tiempo posible, no quiero eyacular antes de lo que considero que sería lo adecuado, y entonces tampoco consigo relajarme para retrasar esa eyaculación, me pongo más nervioso, me sigo hiperactivando y entonces también eyaculo pronto. O sea, seguimos en la misma parte del sistema nervioso autónomo, de la rama simpática y la parasimpática, que son las que regulan la respuesta sexual. De acuerdo. La siguiente pregunta está destinada al doctor Buz, que por cierto nos ha escrito que, como bien imaginó el doctor Busto, se larga una operación, no se conectará finalmente, así que pues no, queda para la siguiente. Contar con el doctor Buz. Esta pregunta era para él, pero creo que el doctor Busto también la puede responder. Entonces, tenemos la vertiente más de analizar pues, los problemas de estrés, problemas mentales a nivel de patologías, de disfunciones y demás, pero cuando estos problemas más de estrés y demás están descartados y existe una patología o un problema físico que impide de que se hagan tratamientos no invasivos, que o sea, impide la erección y que no se pueden revertir con tratamientos no invasivos, ¿cuál es la solución que aporta un andrólogo, un urólogo a estas disfunciones? Sí, A la a ver, prótesis de pene, no sé si hay alguna más. sí, bueno, o sea, no existen muchas cosas realmente al respecto. Yo, de hecho, bueno, el tema de andrólogo no existe ninguna cosa concreta de ser o no andrólogo. Yo he hecho un máster de andrología, no sé si me puedo llamar andrólogo o no. Digo, para responder a otra pregunta, que de estos temas sé. Tampoco hay mucha historia al respecto nueva desde hace muchos años. Lamentablemente, desde los 70, lo único que existían eran las prótesis de pene, que era una cirugía que sustituía el sistema hidráulico del que hemos hablado. Yo siempre lo cuento además todo igual, porque es a veces son 4 cosas. En los 80 surgieron las inyecciones. Se vio que como eran vasos sanguíneos, eso se fue descubriendo, se vio que con un vasodilatador, algo que expande los vasos, se producía una erección. Y eso es lo que se utiliza, de hecho, para estudiar la vascularización del pene cuando uno quiere ver si entra o no entra bien la sangre. Y luego en los años 90 las pastillas y en el 2013 o así las ondas de choque. No hay más. El resto, lamentablemente, quiero decir, puedes poner una banda para que no se te escape la sangre, o una bomba de vacío, que también es otra cosa, que la idea es intentar acumular la sangre en el pene, ¿no? Pero si las pastillas no te funcionan, te queda probar con las ondas de choque para ver si te pueden ayudar algo, y si no, lamentablemente, tratamientos más o menos invasivos, que son las inyecciones o la prótesis de pene. No hay nada más al respecto desde 1970. ¿Y los resultados, más o menos, cómo son en estos casos?
Los resultados son buenos tanto con la prótesis de pene como con las inyecciones. El problema es que son cosas invasivas y traumáticas, entonces al final muchas veces después de que existiesen las pastillas, porque antes no existían las pastillas, antes en los 80, si que tenías un problema de erección, solamente valían las inyecciones, ¿no? Pero desde que surgieron las pastillas, la gente ya pues como que desiste un poco de seguir y teniendo intención de tener relaciones a partir de una edad. Cuando ve que tienen problemas de este tipo, la gente, pues eso la gente ya de cierta edad, ¿no? Los jóvenes sí que les cuesta un poco más al respecto, pero también, como son tratamientos invasivos, por lo general la gente suele no tomarlos de forma crónica. Suelen desistir un poco con el tema de la sexualidad, la verdad. Algunos sí que prótesis de pene se ponen, pero muchas menos que se ponían en los años 80, no tiene nada que ver, ¿no? Porque la gente, lo dicho, ya como que se da un poco por rendida cuando las pastillas ya no le valen. No les compensa mucho el tratamiento invasivo hoy en día. La gente en ese sentido se ha puesto, pues, no sé, más cómoda o no sé cómo quieres llamarlo, o no quiere cosas agresivas y prefieren pasar, en la gran mayoría de los casos. O sea que lamentablemente, si no te funcionan las pastillas, solamente tienes o probar con las ondas de choque y luego ya cosas más invasivas, que las inyecciones, ¿no? Una inyección intracavernosa, que es en los tubos estos meter la sustancia que comento, que no es muy molesto. Yo a la gente que le pregunto, cuando le ponen la inyección para hacer el estudio, gente joven incluso, les pregunto si les molesta y mira que debe ser eso desagradable ponerte una inyección en el pene. Y te dicen que no molesta mucho, pero aún así, claro, no lo haces, si tienes que hacer eso todas las semanas, un par de veces, no lo sé. Bueno, al final es un poco, imagino que pros y contras, ¿no? De Claro, la sí. molestia con la satisfacción que te da el, pues, bueno, poder tener una relación sexual Correcto, estable correcto. y poder, eso es. Gente con Vale. problemas medulares, perdón por la interrupción, gente con problemas medulares que lo tiene que poner, se lo pone. Pero claro, posiblemente también tenga la sensibilidad disminuida, entonces les moleste menos, ¿no? Pero esta es una sustancia que sí que se está utilizando gente con problemas de accidentes de tráfico, etcétera, que no pueden tener lesiones por algún motivo y como la inyección les funciona, esa gente sí que los emplea de forma crónica. Como tal, no tiene ningún efecto secundario, ¿no? Esta inyección. Entiendo que es una inyección que te la pones en el momento que quieras tener una relación sexual. No sé A si es... medias. A medias, a medias. O sea, como tal no tiene, pero te puede dar que tengas una erección muy prolongada y tengas que acudir al hospital. Si te pasas de dosis, por ejemplo. O te puede dar también, no es frecuente, pero bueno, que tengas algún pequeño hematomilla o algo, pero no es frecuente, ¿no? O sea, es mucho menos traumático de todo lo que, y mucho menos doloroso de todo lo que parece. Suena peor de lo que, seguramente, suena peor de Sí, lo sí, que... correcto, correcto. Eso es. Vale. ¿Y habría un límite, por ejemplo, no sé, una al día, una a la semana? No sé muy bien si habría un límite Sí, de es una al día. una al día. Una al día. Sí, pero la erección te puede durar 3 horas o así. Si te dura 4, tienes que ir al hospital. Bueno, pues ahí queda eso, pues si hay alguien que lo esté Claro, provocando. no, esto, lo primero es ir al urólogo, intentar las medidas que sean conservadoras y luego, lamentablemente, si alguien tiene que probar esto, existe. Hay unas clínicas por ahí que se llaman clínicas Boston, que según parece, bueno, hacen algo parecido, pero inyectan otras sustancias que no son ni esta, que realmente no hay nada nuevo, entonces que la gente tampoco se engañe con cosas milagrosas que no existen. Existen las pastillas que lo que hacen es que nuestro óxido nítrico dure más tiempo y luego ya a partir de ahí cosas un poco más invasivas o las ondas de choque que tampoco son milagrosas, ayudan, están aprobadas por la FDA desde el 2013 o así, pero tampoco producen un cambio tan abismal en la erección. Y ahora si hacemos un poco de ficción, de aquí a 10 años, o 20 o 25, ¿cree que habrá algo nuevo o seguiremos estancados? Lamentablemente esto en los últimos 50 años, 4 cosas. No ha evolucionado demasiado. Y casi todas las cosas que se han descubierto, excepto la prótesis de pene, han sido por casualidad. La inyección se descubrió haciendo cirugías de pene para hacer las uniones de los vasos y vieron que se producía la erección. Pero fue algo accidental, de que un cirujano vascular descubrió que se podía emplear en el pene por esto. El Viagra de compañía también fue descubierto por casualidad. Se estaba empleando para la hipertensión del pulmón y vieron que eso producía erecciones en el pene. Pero no fue porque estaban buscando una pastilla para la erección. Entonces, muchos hallazgos muy importantes de la medicina son hallazgos casuales. La penicilina, la nitroglicerina para las anginas de pecho. Entonces, bueno, yo lamentablemente he visto cómo están los últimos avances. He hecho el máster en la Universidad de Salamanca el año pasado de estos temas. No había nada nuevo. Entonces, no veo yo que o por casualidad se descubre algo o que se esté estudiando mucho. Tampoco veo grandes estudios ahí al respecto, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando y si no, pues A bueno, ver qué pasa.
habrá que perfeccionar lo que ya existe. Sí, a ver, las prótesis de pene van muy bien, pero claro, es una cirugía, ¿sabes? O sea, claro, eso van bien, la gente está contenta, etcétera, y luego hay que hacer una cirugía de vez en cuando se puede estropear algún tubito o algo, pero hay gente que dura 30 años con eso sin problemas, ¿eh? Yo había hablado una vez con el doctor Cruz justamente de estas prótesis y la verdad que Sí, me sorprendió mucho cuando me explicaba las cosas, ¿no? Porque es como, suena muy, muy de película y realmente está ahí. Incluso la que sí. me explicó de varios modelos, entre ellos había una que incluso con una especie de botón, era la Sí, que sí. O sea, me parece hace una un par de cosa. semanas pusimos una de esas. Es que igual a vosotros no, que estáis más acostumbrados, ¿no? A estas cosas, pero a mí me parece una virguería, me parece, no sé, de película, la verdad. Sí, Entonces, sí. Es me como un decía, cibor, es como ser un sí, cibor, más o sí, sí, sí. menos. Pero bueno, resolviendo un problema que al final pues afecta tanto a nivel mental como a nivel físico, ¿no? Al fin, es algo, Correcto. queramos o no, es muy importante pues en el bienestar de mucha gente, ¿no? El poder estar... 100%. Entonces, me parece una pasada, pero a la vez es eso, es muy Es básico, que pero muy, muy loco, por así desde mi decirlo. punto de vista, igual María puede responder un poco más a esto. Claro, yo he vivido en Alemania y luego pues de viajar por ahí. Es que el tema cultural como la sexualidad y el tema religioso también, etcétera, un cierto tipo de estereotipos que te han dado por tu historia cultural o como quieras llamarlo. En Japón no existe, vamos, vas a Japón y alucinas. El planteamiento que tienen ellos del sexo y cómo ves ciertas cosas que para lo cohibidos que son ellos, luego ves otras cosas que dices que no. Y pues protestantes, católicos, ahí ves ciertas diferencias a nivel cultural que bueno, que al final es un tabú, ¿no? Un poco lo que mitos y tabús, lo que igual podemos hablar ahora también. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho, bueno, en el caso de las mujeres, cuando hay vaginismo, o dispareunia, hay dolor en la penetración y en la mayor parte de los casos es por creencias asociadas, por mandatos que tenemos familiares, porque la religión lo considera un pecado, lo considera algo negativo que hay que castigar, que hay que culpar, y la culpa lo que hace es que no nos deja desinhibirnos y no nos deja fluir dentro de la sexualidad. Entonces, no nos conocemos a nosotras mismas, muchas veces, que esto ocurre mucho más en las mujeres que en los hombres, porque los hombres sí se naturaliza más la parte sexual, ¿no? Por esta presión que tenéis, ¿no? De ser los que son los responsables del placer de la mujer. Pero en el caso de las mujeres ocurre muchísimo más, ¿no? O sea, a nivel social. Y luego, en el caso de los hombres, también destacaría la importancia de salirse de los modelos clásicos, ¿no? O sea, de no siempre lo mismo, no siempre penetración. Hay veces que una persona, bueno, pues no puede tener erecciones como las tenía antes y que esto también va cambiando con la edad. Y yo creo que hay que adaptarse a la nueva sexualidad. Con los años tenemos más experiencia y aunque tengamos menos sexo o no puede ser de la misma manera, puede ser incluso más placentero, más gratificante porque sabemos enfocarlo de otra manera y nos conocemos mucho más y sabemos lo que nos gusta. Y yo creo que aquí la comunicación es la base. Sí, claro que sí. Yo siempre cuento la anécdota que me vieron una vez un par de señores de 80 años, así, típicos abueletes aparte majetes, así muy delgaditos, muy delgaditos. Y, y bueno, parecían, pues, por tipo de pareja así bastante religiosa, parecían. No sé luego qué será, ¿no? Esos son un poco estereotipos que también me monté yo en la cabeza. Y a la semana siguiente me viene el señor solo, y tenía 82 o 83 años, y me dice el señor, mire, que es que como vine con la mujer no le quería yo, pero que empieza a tener un poco de problemas de erecciones. ¿Tendrá por ahí alguna pastilla? Me quedé a cuadros, vamos. Dice, mira esta pareja, ojalá tenga yo, pues eso, la conexión que tengo yo con mi mujer cuando tenga 80 y pico años, no sé cómo harían, si te digo la verdad, porque... Bueno, yo creo que también tenemos ahí muchos prejuicios en cuanto a la sexualidad en Correcto, la gente mayor, pero correcto, yo correcto, creo correcto. que realmente cuando hay salud, ¿no? Y cuando no hay disfunciones, cuando no hay problemas o cuando no hay factores físicos, la gente mayor disfruta mucho de la sexualidad por lo general y es eso que con el tiempo vas teniendo más experiencia y sabes más lo que te gusta, ¿no? Pero bueno, que eso que no porque tengas más años tienes que... Esto es una cosa de la vida que, como Ujú. comentaba María, que hay que disfrutarla igual y bueno, y hay que intentar llegar a, a esa conexión con tu pareja de poder llegar a disfrutarla y no que sea una traba, ¿no? En tu vida, ni que sea un problema, ni un tabú, ni mitos de que te montes películas de lo que realmente no es. ¿No? Un Ujú. poco que tengas un concepto erróneo porque, pues eso, por la pornografía o por lo que sea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que tendemos un poco a igual a no querer imaginarnos, ¿no? A la gente mayor, pero todos vamos a llegar al final a ese, si hay suerte y salud, ¿no? Todos vamos a llegar a tener 60, 70, 80 años, ¿no? Y todos vamos a
es orientar una cosa a nosotros, pero igual es eso, el no querer imaginar pues igual a nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, pero claro, ellos al final pues también han sido jóvenes, ya han sido personas y son cosas que son totalmente naturales. Bueno, y siguen disfrutándolo. Que es que un tema es ese, que dices tú, respecto, sí. qué buena pareja, macho. O sea, pues eso, a mí me pareció, oye, un modelo a seguir, sin duda. Porque eso... Bueno, es que el deseo es algo que en mi opinión se cultiva a diario, y cuando hay una buena comunicación, cuando hay conexión, cuando hay caricias, cuando hay buen ambiente, buena conexión entre las dos personas, es algo que surge, ¿no? Y se tienen que dar las condiciones para que surja, y cuando no hay buena comunicación o hay discusiones, pues evidentemente esto no se favorece. Y con uno mismo prácticamente lo mismo. Cuando uno mismo no tiene tiempo, pues no se da el ambiente, no se dan las circunstancias tampoco para pensar en ello ni para fantasear, y entonces la mente se queda en la rutina, que es el principal enemigo del deseo. María, ya para ir concluyendo, has mencionado un par de veces el concepto de educación sexual a lo largo de la entrevista y me gustaría que nos explicas un poco qué es y por qué es importante la educación sexual. Bueno, la educación sexual es naturalizar la sexualidad, es desmitificar, es concienciar sobre lo que es, sobre lo que no es la sexualidad, desmitificar y trabajar esas cogniciones, esos pensamientos, hacer una reestructuración para trabajar esa culpa, para rebajar esa culpa que sentimos muchas veces en torno a la sexualidad, o ese castigo automachaque que nos hacemos cuando no se dan las circunstancias adecuadas, ¿no? Es que la persona se sienta más comprendida, que entienda mejor cómo funciona la sexualidad en general y que lo naturalice más y no tenga esos mitos de sin esto, por ejemplo, no soy nada. Si tengo una erección el 100% de las veces que tengo relaciones sexuales con mi pareja, no soy nada. O si tengo vaginismo, nadie va a querer estar conmigo, ¿no? Sino darle como un enfoque más natural y poder trabajar toda esta parte. O sea, hay que indagar mucho. Lo primero que hacemos es indagar en la historia de vida del paciente o de la paciente, indagar en relaciones anteriores, en si han tenido experiencias traumáticas o experiencias negativas que les ha llevado a desarrollar ese problema, ¿no? ¿Cuál es el origen y por qué se mantiene? Porque a día de hoy las personas hacemos muchas cosas mal en torno a la sexualidad. Entonces, eso es lo que hace que se sigan manteniendo esas disfunciones, todo lo que hacemos mal. Entonces, una vez que evaluamos eso, ya pasamos a las pautas, ¿no? Lo importante es entender cómo funciona la sexualidad, cuándo empezó mi problema, por qué empezó, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y pautas para reforzar, seguir haciéndolo bien y quitarse esos prejuicios que tenemos en torno a la sexualidad. Y eso relaja muchísimo y hace casi más del 50% del trabajo. Porque cuando estamos más receptivos y naturalizamos mucho más, funciona todo mucho mejor, nos relajamos y nos dejamos fluir. ¿Considera que estamos, o no tenemos, más que estar mal educados, que no tenemos ninguna base o una mala base de educación sexual? Totalmente, desde la vergüenza de los padres a hablar sobre el sexo con sus hijos, hasta las charlas en los colegios e institutos, que están básicamente limitadas, o hasta hace poco estaban limitadas a prevención, ¿no? O a material de higiene femenina, pues considero que no hay mucha educación sexual y que no hay esa naturalidad que se le debe dar, ¿no? Aparte de la prevención, que es muy importante, yo creo que también, aparte de restringir y decir lo que no se debe hacer o lo que no podemos hacer o con lo que tenemos que tener cuidado, tenemos que intentar no infundar solamente ese miedo, sino también transmitir esa parte positiva que tiene la sexualidad y que al final es una forma más de relacionarse. Y sería muy importante quitarse esa culpabilidad y verlo como una forma más, ¿no? O sea, igual que damos caricias, igual que damos besos, ¿por qué tener sexo es algo negativo, ¿no? Porque esto es lo que más daño considero que hace a nivel de disfunciones sexuales desde la parte psicológica. De acuerdo, estamos ya llegando creo que a casi la hora de webinar, entonces no sé si el doctor tiene algo que añadir a la parte de la educación sexual, usted, doctor Busto, que lo he saltado. No, totalmente de acuerdo con lo que dice, bueno, ya por mi experiencia personal propia, ¿no? Cero educación sexual. Yo no recuerdo nada, excepto un vídeo con unos gatos ahí acostándose o algo así. Bueno, no sé, bastante irrisorio todo. Creo que es básico, que tanto como se enseña biología, pues que se enseñe desde el punto de vista también, bueno, ahora está un poco con el tema mental, se está teniendo un poco más de concienciación con todo esto, pero con el tema de la sexualidad lo mismo, es un tabú que al final, cuanta menos información tengamos, va a ser en nuestro detrimento, igual que con el tema de la salud. Al final son cosas de la vida que hay que intentar normalizarlas y como comentaba David María, pues eso, esto es algo que vamos a pasar todos de una forma o de otra más o menos por ello y cuanto más información tengamos al respecto, mejor.
y falta. Desde mi punto de vista, no sé cómo están las cosas ahora en el colegio, pero... Bueno, ahí vamos, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucha reticencia de los padres a hacer este tipo de talleres, ¿no? Como si fuera algo negativo, como si tuviéramos que negarlo, que obviarlo, porque no se dan cuenta y ellos mismos también, entiendo que también les falta mucha educación al respecto, ¿no? Y también una parte crítica importante de que eso va a ayudar, o sea, no va a perjudicar, sino que va a ayudar a que lo vivamos más desde la naturalidad, a cuidarse incluso mejor, a prevenir ciertos aspectos, a relacionarse de otra manera y no a vivirlo desde el miedo y la culpa, ¿no? Que es lo que favorece que haya estos tipos de disfunción. Sin duda. Les decía, ya para concluir, vamos a la parte de las preguntas que nos han ido llegando de algún telespectador y demás. Entonces, bueno, hay varias para los dos. Empezamos con la primera, por ejemplo, de Eduardo, que nos pregunta, en este caso es para usted, María, a partir de, bueno, ¿cuándo sería eyaculación precoz? ¿A partir de cuándo hablamos de eyaculación precoz? Eyaculación precoz, teniendo en cuenta que un tiempo normal de eyaculación durante la penetración estaría entre los 4 o 5 minutos aproximadamente, pues hablamos de eyaculación precoz cuando la mayor parte de las relaciones sexuales no conseguimos tener una eyaculación hasta que podamos sentir placer, poder darle placer a nuestra pareja. Y esto suele ser antes de los 2-3 minutos, ¿no? Ahí ya hablaríamos de eyaculación precoz. Incluso hay personas que llegan a consulta y dicen, bueno, es que ya en medio minuto ya he eyaculado. Y esto es un reflejo de lo que hablábamos antes, de la parte bifásica, de que no son capaces de relajar, porque este problema pues, ya se ha dado antes muchas veces, y a raíz de esa primera vez que se da es cuando empezamos a especular y a anticipar que se va a volver a dar. No nos relajamos, la parte del sistema nervioso simpática está demasiado activada y entonces eyaculamos antes de lo que nos gustaría. Y esto se trabaja, como hemos comentado, con educación sexual y también con pautas basadas en evidencia científica para poder controlarlo y gestionarlo. Perfecto. Esta para usted, doctor Bustos, en función de los chequeos que hablamos al principio. Nos pregunta, asistente anónimo, en este caso no tenemos el nombre, nos pregunta en los chequeos a partir de los 55 años, cuáles son los que habría que realizar y cuáles serían las pautas a partir de los 55 años. Si alguien no tiene factores de riesgo, es a partir de los 50, no de los 55, que es importante eso. Y si alguien tiene factores de riesgo familiares o genéticos propios, cáncer de mama está asociado con tener más cáncer de próstata. Si todas mis tías tienen cáncer de mama, uno tiene más riesgo de tener cáncer de próstata. Eso también es importante, que se ha visto la asociación del mismo gen. Esta gente tiene que hacerlo con 45 años, incluso alguno menos. Con 55 años, como ya pasa de los 50, básicamente tendría que hacerse una analítica de sangre para ver el valor del PSA, y yo también suelo pedir una analítica de orina para descartar que no tengan sangrados, pero esto es una cosa que no está en los libros científicamente ni obligatorio, ni mucho menos. Lo dicho, una analítica de sangre, y si la analítica de sangre tiene un valor de más de 2,5, que a partir de ahí hay tumores de próstata, lo ideal sería palpar y tal vez hacer una biopsia de próstata, ¿no? Pero a partir de los 55, pues yo le diría básicamente una analítica de sangre para ver el PSA, y después si quiere mirarse lo del cáncer de colon, con lo de la sangre oculta en heces, también es importante desde mi punto de vista. Y si es fumador, tal vez de vez en cuando algún TAC de pulmón. Serían las cosas que yo me haría si tuviese 55 años. De acuerdo. Nos pregunta también otro siguiente anónimo, no sé si es el mismo porque hay un margen de 25 minutos entre pregunta y pregunta, si el tadalafilo o tadalafilo de 5 miligramos permanente o en días alternos ayuda a la próstata. En teoría hay estudios que dicen que los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que es como se llama eso, que esos fármacos facilitan el vaciado de la orina. O sea, aunque no son para la disfunción eréctil, pero como son dilatadores y están con el sistema del óxido nítrico, eso es lo que produce relajar el músculo liso. Y entonces, como para orinar también se ha visto que el músculo liso tiene influencia, el tadalafilo en teoría sí que te puede mejorar la micción. El tadalafilo se recomienda tomarlo todos los días porque dura 36 horas más o menos la pastilla y se van sumando las dosis de los días anteriores y del siguiente. A días alternos lo puede tomar uno cuando funciona muy bien y no le sería necesario mucha dosis. Es decir, cuando uno ya pues, tiene muy poquito de disfunción eréctil y se lo toma solamente para salir del paso porque con eso ya le llega. Pero en teoría sería para tomarlo todos los días y sí que mejora la micción. De acuerdo. Nos pregunta también Patricia, si mi padre tiene hiperplasia benigna de próstata y le genera mucha incomodidad ir al baño muchas veces por vergüenza. ¿A partir de cuándo debería preocuparse?
Pues eso, por lo general, hay una forma de medir. Si la próstata a partir de los 50 años te estrangula el tracto urinario, te lo puede estrangular porque va creciendo. Entonces, eso se puede medir si tiene problemas para vaciar con una flujometría, que lo que tiene que hacer es hacer pis en un aparato y le mide el chorro para ver si es fuerte dentro de los límites normales o si está disminuido. Y también se mira con un cuestionario que se llama IPSS, y ahí se ve un poco, te hacen unas preguntas y con esa escala puedes valorar si tiene obstrucción urinaria o no tiene obstrucción urinaria. Y luego también con otra prueba que se llama el residuo posmiccional, que es que mandas a orinar al paciente y después le mides cuánto le queda en la vejiga. Y la idea un poco es ver si da vaciado correctamente. En función de estos 3 parámetros, uno decide si hay que aumentar la medicación o no. Existen principalmente 2 medicaciones para esto. Si esas 2 medicaciones no funcionan, habría que operarse. Y se opera con unas técnicas o con otras en función del tamaño de la próstata. De acuerdo. Ese es María, un poco el resumen de... en este caso la siguiente es para usted, María. También de una persona anónima que les felicita a los dos por su capacidad comunicativa, que está muy bien en el tema, pero pone un matiz a lo que comentaba usted de que culturalmente la importancia de la salud sexual o de la satisfacción sexual, por decirlo mejor, recae mayoritariamente en el hombre. ¿Considera esta persona que la mujer tiene al menos el mismo nivel de exigencia, especialmente a nivel de seguir resultando atractiva con el paso de los años para la pareja y demás? No sé qué opina sobre esto. Sí, estoy de acuerdo. O sea, considero que en el hombre recaen unas presiones y en la mujer recaen otras. Entonces, por el tema cultural, por la sociedad y por lo que estamos viviendo, por las diferencias individuales y más que individuales, los factores culturales, el hombre tiene más presión a la hora de tener erecciones, de rendir, de considerarse el responsable del placer de la mujer, y la mujer se machaca más con el tema físico, con el tema de la autoestima. De hecho, hay razonamientos diferentes cuando vamos a tener relaciones sexuales de los hombres y las mujeres. Los hombres suelen pensar más en el placer que van a tener o en estar a la altura, por ejemplo, y las mujeres se centran más en su físico, si están preparadas, si se ven bien para el encuentro, qué va a pensar la otra persona, ¿no? O sea, son preocupaciones distintas las que tenemos inculcadas desde pequeñitos, ¿no? De acuerdo, pues son las 14:29, pasamos 9 minutos de la hora. Sé que el doctor Busto tiene una cita en breve, así que no queremos que llegue tarde por nuestra culpa. Así que nada, vamos ya a ir despidiendo el webinar. Daros las gracias nuevamente a los dos por participar, por dedicarnos esta hora y 10 de vuestro tiempo. Sé que no es fácil cuadrarlo por agendas, por consultas, incluso siendo viernes también. No sé si alguno, en este caso sé que el doctor Busto no sé si tú, María, tienes también... Sí, tengo una intervención ahora sobre violencia de género, que hoy estamos a 25N y la tengo justo en 10 minutos. Y bueno, consultas, porque los viernes estamos más a tope. No sé vosotros, pero nosotros estamos incluso más a tope que entre semana. La gente sale de trabajar y viene a consulta, así que ahí estamos trabajando mucho. Bueno, pues eso, como sé que sois dos personas ocupadas, sé que tenéis compromisos, nada, no quiero hacerlo mucho más largo, no quiero gastaros más tiempo. Agradeceros esta horita y 10 que hemos estado aquí, que espero que os haya resultado al menos tan fácil de llevar o tan dinámica o tan, no divertida, pero sí tan fácil de procesar como ha sido para mí, y espero que para todos los que nos hayan estado escuchando. Así que gracias de parte de todo Top Doctors, del equipo de contenido especialmente, que es el equipo que estoy yo representando ahora mismo. Y nada, invitaros para futuras entrevistas, ya sea con varios doctores o individualmente. Ha sido un placer contar con vosotros, así que nada, muchas gracias a los dos por... Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias a vosotros. María. Yo también encantada, Luis. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, que vaya bien. Chao. Gracias, chao. Ya para ir acabando, deciros que bueno, si tenéis alguna duda sobre salud sexual, no solo nos limitemos a este mes de noviembre, ¿no? Sino, como decía el doctor Busto al principio, todo el año es importante, cada día es importante, para prevenir, para concienciar y para, sobre todo, cuidarse a uno mismo, ¿no? Así que si tenéis alguna duda, pues en este caso sobre urología, pues podéis pedir cita con el doctor Busto en su clínica de ginecología doctor Busto, en el Hospital HN Modelo de A Coruña, a través de su perfil en Top Doctors, y también podéis pedir más a nivel de psicólogo, sexólogo en Madrid, con María Magdalena Rosán en Psicopartner Madrid. Así que nada, si tenéis alguna duda, que sepáis que tenéis en nuestro web, doctors.es, tenéis a estos dos especialistas maravillosos con los que podéis pedir ayuda y podéis pedir más información o opinión. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, gracias de nuevo a los doctores por su amabilidad y por su tiempo,
y volveremos con más contenido en breve. Así que gracias a todos y un saludo. Que vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.